Hola, 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 buenas noches con todos y una vez más a su programa Narraciones Extraordinarias, donde te develamos información que nadie te cuenta. Escúchanos en las plataformas de podcast, Spotify, iVoox, también estamos en YouTube, en, en Instagram, en Facebook y escúchanos por Radio La Única de Yantzatza los días domingos a las 7 p.m. en el horario de Ecuador, donde se transmite el programa cada domingo. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco de las mentes criminales y su relación con entidades tal vez no humanas y su influencia con entidades también alienígenas y en este caso más concretamente los reptiles. Pues tenemos esta genética llamada también el cerebro reptil. Y bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Desde la antigua Sumeria y los albores de las civilizaciones humanas, los reptiles se dice que junto con los Anunnaki manipularon genéticamente a nuestros sapiens, a los que poblaban aquí el planeta. Se dice que crearon algunas versiones de lo que hoy conocemos como humanidad. No sabemos específicamente cómo fue manipulado nuestro ADN. Lo que sí sabemos es que solo son 20 de los 64 cordones en nuestro ADN que están activos. Y bueno, nuestro ADN humano difiere radicalmente de todos los otros primates, ya que solo tenemos 46 cromosomas en comparación con 48 de los primates. Los dos primeros cromosomas parecen estar fusionados, lo que puede explicar parte de la manipulación genética perpetrada por los Anunnakis y los reptiles. Y bueno, el rasgo reptiliano más obvio que se ha podido detectar hasta por la ciencia es el cerebro reptil. Y pues, ¿de qué se trata esto del cerebro reptil? El cerebro reptil es el responsable de la respuesta lucha-huida, que se basa generalmente en las acciones que evoca el miedo. Este es a la que apuntan los principales medios de comunicación de noticias como blanco cada vez que usted ve esas cabezas de parlantes de propaganda. Los reptiles parecen ser muy paranoicos y escépticos, ya que el cerebro en el que más confían es el lógico. Y bueno, temperaturas corporales más bajas que el promedio también puede ser un síntoma de tener más carga genética reptil. Y pues como los reptiles son animales de sangre fría, por lo que esto también nos da la idea o nos complementa que los reptilianos también lo son. ¿Y por qué es esto? Para aclarar un poco acerca de estas razas extraterrestres, se dice que estos animales que tenemos acá terrestres pues serían una especie de gen básico también de estas criaturas que vienen del espacio, una especie de gen básico de repositorio genético. Y bueno, por eso es que estos reptiles pues prefieren climas de temperaturas más altas y pues no requieren tampoco calentar muchos cuerpos. Sus cuerpos cuando hay temperaturas bajas. Se dice también que otra característica de que un ser humano puede tener alta carga de genética reptil o incluso llegar a ser un híbrido es la presión arterial baja, más baja que el promedio. En comparación con la mayoría de los mamíferos, los reptiles tienen presión arterial más baja, por lo que es muy posible que estos seres también la tengan. Otra cosa que han podido identificar algunos investigadores pues es la presencia de una vértebra adicional.
Algunas personas nacen con una vértebra adicional, que a veces es llamada vértebra o segmento transicional o cauda. También se dice que podría tratarse de esto, de una carga muy amplia de genética reptiliana. Otra característica es la hipersensibilidad a la luz. Los reptiles, como otro tipo de animales, pues permanecen ocultos en la luz del día y salen más que todo en la noche, debido a su sensibilidad a la luz. Lo que es probable que también estos reptilianos, pues la mayoría de sus ataques han sido nocturnos y son ciertamente noctámbulos. El tipo sanguíneo también RH, se dice pues que aproximadamente el 5% de la población mundial tiene sangre RH, que fue introducida en este planeta hace alrededor de 25 a 35 mil años en Europa. Según este investigador D. Fanney, los reptiles o reptilianos están rastreando a los que tienen el factor RH negativo en la sangre. Y pues yendo atrás en el tiempo, los híbridos con RH negativo vinieron de las cavernas Draco en las montañas de Cárpatos, que es lo que dice aquí este investigador. Y en su mayoría eran de cabello rojizo, ojos verdes, pelo negro, con los ojos marrones, y pues ellos trataron de infiltrarse en la civilización rubia castaña con los ojos azules, y los RH negativos se dice que son híbridos y tienen una gran parte de genética reptil como otra parte que es humana. Y pues en varios casos médicos se ha visto que si por ejemplo dos personas o seres con tipo de sangre RH negativo tratan de tener un bebé, por lo general este muere, o bien nace un bebé azul, ya que no procesan correctamente el oxígeno. Por lo tanto, esto de la sangre azul varía de estos seres, ¿no? Si es que logran sobrevivir, tendrían este tipo de sangre. Y se dice que el 5% de la población de la Tierra son actualmente RH negativo, pero ellos son el 15% de la población de Inglaterra y Estados Unidos, sorprendentemente. Puede haber alguna excepción también, dice aquí, cuando una madre es RH negativo y tiene un bebé engendrado por un padre RH positivo, es posible que tengan también un bebé azul, ya que los anticuerpos de las madres tratarían de matar a los anticuerpos positivos del bebé y quedaría un híbrido, digamos, con mayor carga de RH negativo. Y pues bueno, es lo que se dice aquí de los híbridos reptiles. Otra característica que también podrían tener es la falta de empatía, ya que algunos reptiles matarán y comerán incluso sus propios hijos si fuese necesario. Eso en el caso de animales, ¿no? Que comen sus propios huevos. Pero los reptilianos podrían también hacer lo mismo. Todos hemos oído hablar de numerosos secuestros y de cómo gente se ha vinculado a estos seres con sociedades secretas y cierto tipo de conspiraciones, donde se dice pues cometen actos de poca compasión y de atentados a la vida humana, este tipo de seres, ¿no? También pues en estos híbridos se ha visto también una característica, que es la capacidad de cambiar de forma, y pues ese es un rasgo reptil bien conocido. Ahora, ¿qué relación tiene esto con ciertas mentes criminales o ciertos asesinos, por ejemplo? Por estas características, por ejemplo, la última que habíamos mencionado, la falta de empatía y la extrema violencia, pues se dice que puede ser posible que ciertos criminales, asesinos, sean híbridos o tal vez
estén con alta carga genética reptil, o pues también puede darse el caso de que estén siendo poseídos por una de estas entidades. Por ejemplo, vamos a ver un caso bastante famoso en los Estados Unidos, el caso de Nico Allen Jenkins, el asesino por diversión, así es llamado él, que fue condenado por cometer 4 de estos crímenes en Nebraska en agosto de 2013. Estos crímenes ocurrieron un mes después de haber salido de prisión tras cumplir 10 años y medio de los 21 a los que fue sentenciado por un robo de coche, ¿no? Y pues este antisocial, Nico Jenkins, aseguró que cometió estos hechos bajo el comando de Apophis, una deidad egipcia que personifica el caos, y pues también es conocida como Apep, que es la gran serpiente, enemigo del dios Sol y Ra en la religión del antiguo Egipto. Entonces pues vemos que esta deidad venida del inframundo, pues que era un reptil, le ordenaba o controlaba a este criminal para cometer estos actos donde les quitaba la vida a las personas, ¿no? Se ve como en este caso, pues es como podemos ver un caso de tal vez influencia o posesión por parte de un ser de estos, influyendo en estos criminales, ¿no? Que llegan a perder su conciencia y pues dejan que sea ocupada por una de estas entidades, o a su vez ya de por sí de nacimiento estos criminales podrían haber sido híbridos con gran carga genética reptil. También vemos el caso de Charles Manson, que en alguna entrevista que él dio a una cadena de noticias española, pues él decía que él es un ejecutor, pero también una víctima. En 1968 Manson vivía en un rancho antiguo en California, hijo de un adolescente de 16 años y sin padre. Su vida había transcurrido entrando y saliendo de correccionales y prisiones, la mitad del tiempo dentro y la mitad fuera. Me criaron los gángsters y los tipos viejos de la cárcel. Allí crecí, nunca tuve una fuera de mi cabeza, es lo que decía Manson en una de sus preguntas de estas entrevistas. Y bueno, Manson convenció a sus seguidores de que ellos eran los elegidos, de que él era el líder. Siempre se colocaba más alto que ellos para poder tener control visual sobre todos ellos. También controlaba su comportamiento con sustancias, alcohol. Manson no consumía estas sustancias, apenas muy poco, y pues les lavaba el cerebro, ya que eran personas débiles mentalmente, con una educación muy básica frente a un hombre con un cociente intelectual de 121, con mucha calle y capaz de manipularlos. Al final Manson dijo que nunca mató a ninguna de las víctimas, nunca empuñó un cuchillo, y según él jamás ordenó matar a nadie. Lo único que hizo fue decirles a sus amigos que hicieran algo malvado, pero nada más. Y pues Manson en esta entrevista pues dijo que esa no era su gente, que eso es algo falso, y que pues era solo gente que vivía en el mismo rancho que él, ni siquiera eran sus amigos, eran simplemente ellos mismos, es lo que dice Manson. Lo que fuera que hiciesen era asunto suyo. Yo vivo en el inframundo. No le digo a la gente qué tiene que hacer, ellos saben lo que tienen que hacer.
y si no lo saben, no vienen a mí. Soy un mal hombre sucio, estoy en la plaza de toros, no juego. Disparo a la gente, soy malo. Soy un forajido, un criminal, es lo que decía Manson. Y pues al final Manson estaba muy relacionado con ciertas artes también esotéricas, cierta comunicación con entidades. Y al final también muy influenciado por este tipo de entidades, pues derivadas de mucha maldad, como lo son los reptiles, por ejemplo, y otro tipo de entidades igual que no tienen empatía con el ser humano. Tenemos el caso de otro criminal bastante conocido en Latinoamérica, llamado Pedro Alonso López, o mejor conocido como el monstruo de los Andes. Pedro Alonso López nace un 8 de octubre de 1948 en Tolima, Colombia. Él es un criminal que acabó con la vida de varias víctimas en los países Colombia, Ecuador y Perú. Sus víctimas eran menores de edad. Y pues Pedro Alonso, la vida de él pues fue muy violenta en su infancia. Estuvo en la época de la guerra civil en Tolima, ¿no? En 1948. Y pues él era el séptimo hijo de un total de 3 hermanos. Hijo de una prostituta llamada Belinda López, y tuvo una infancia muy infeliz por la violencia del ambiente, el excesivo control de su madre y la ausencia de la figura paterna. Pues su padre falleció 6 meses antes de su nacimiento. Parece que fue, pues alguien le quitó la vida. Y vivían en una única habitación con cortinas con separación, por lo que él y sus hermanos escuchaban las interacciones de su madre con los clientes. Pues y este perfil, o esta parte del perfil de Alonso López, según el investigador de criminalista de la FBI, llamado Robert Reicher, dice que estos criminales que realizan estos actos pues de quitar la vida a las personas en serie, muy a menudo se debe a obsesiones de algún género relacionadas con sus madres, por ejemplo, como es el caso de Alonso, y una relación pues habitualmente que se da en la niñez, ¿no? Y el hilo común parece ser el elemento sexual, ¿no? Madres que tienen muchos compañeros sexuales y el hijo es conocedor de ello, pues llega a tener un gran resentimiento con este género, que bueno, es la explicación que dan al por qué este criminal llamado Jorge Alonso López pues cometía sus actos, ¿no? Y en otra entrevista pues este criminal decía que él salió de Colombia en el año 73 y que quería explorar otro mundo y acabar con tanto sufrimiento que quedó marcado de su niñez. Una vez en territorio ecuatoriano, según su relato, se dedicó al comercio y se encontró con malas compañías. Él dijo que tenía una relación amistosa con un hombre llamado Jorge Patiño, y pues que él cometía sus crímenes, pero que no era Jorge Alonso el que cometía los crímenes, sino él decía que el que cometió todos estos actos fue Jorge Patiño. Y pues personaje que nunca, al parecer nunca existió, ¿no? Es como que un personaje que le influenciaba o lo empujaba a cometer este tipo de actos. Por lo que vemos otro caso de influencia de entidades, tal vez una especie también de posesión,
o influencia de estas entidades, ¿no? Como vamos a ver más adelante en este podcast, los responsables de muchas posesiones vendrían siendo esta raza de los reptiles aquí en el planeta Tierra. Y bueno, en este artículo que es escrito por James Barclay, y quien dice ser un abducido y un estudiante de historia militar que ha estudiado la conexión oculta con el fenómeno ovni, pues él dice que los humanos residimos en lo que es esencialmente una esfera de influencia reptil. La simbología del señorío reptil está a nuestro alrededor. El culto fáltico y la marginación del principio femenino han reducido a la raza humana a lo que es hoy. Y bueno, él habla de la gran estrategia de los reptiles, que ha sido dividir y conquistar a la raza humana explotando las vulnerabilidades y debilidades inherentes dentro de cada uno. Pues él dice que por ignorancia pues nos hemos mantenido en esta especie de esclavitud espiritual, y que esta estrategia de dividir y conquistar se manifiesta tanto en nuestras vidas personales como a escala macro o global. Y pues él dice que hemos sido sometidos a un largo proceso de manipulación desde la matriz genética, y pues esto se va traduciendo también en una manipulación a nivel ya emocional, psicológica y de masas para poder actuar según los sistemas implantados. Según este abducido, una gran guerra espiritual. Y pues dice que como guerreros espirituales debemos darnos cuenta de que los reptiles conocen nuestras debilidades y vulnerabilidades mejor que nosotros. Muchos abducidos, sin importar cuán orientados metafísicamente estén, tienen que soportar ciertas cuestiones en sus vidas, ¿no? Por ejemplo, bueno, abducido se refiere, ¿no?, a una persona que ha sido un ser humano que ha sido secuestrado por estas razas alienígenas. Y pues específicamente hablando de la raza reptil, este abducido dice que estos humanos que han sido llevados por estos seres pues experimentan un gran trauma emocional y psicológico, sin darse cuenta de que gran parte de la negatividad de su vida ha sido impuesta externamente. Los mecanismos de activación están programados en los abducidos para disuadirlos de entrar en su propia verdad. Y pues dice que estos reptiles y otros dioses oscuros del mundo pues lo realizan, ¿no? Y siembran en la vida de estas personas pues la confusión y la discordia, y que esto se debe a una gran influencia externa y a la gran misión de estos seres, ¿no?, que también es la extracción energética. Y pues se dice que se habla también de estas cuestiones que causan temor, ¿no?, al nivel espiritual, como son las famosas brujerías, hechicerías, posesiones. Y pues que según este artículo, ¿no?, y este abducido dice que los responsables serían estos seres, ¿no?, los draconianos y los reptilianos y todos estos seres que están trabajando en unísono para la extracción de energía del ser humano, y pues que el ser humano tenga el mayor de los sufrimientos durante la estancia aquí en esta realidad física. Y pues él habla de los huéspedes reptiles y habla del caso concreto de los abducidos, que no serían conscientes de que la posesión existe y de que un número significativo de individuos muy involucrados en la investigación ovni
pues también podrían tener entidades reptiles que estarían acosándolos o influenciándolos. Y pues el abducido promedio dice que ignora esto, ¿no? Ya que una vez han sufrido este tipo de eventos, pues se ponen a buscar la verdad. Y pues les toca hacer eventualmente frente a los reptiles. Dice que algunas características, pues que algunos mecanismos que desencadenantes en estos humanos esclavos, o estos humanos que son perpetrados por estas razas, tienen características como por ejemplo comer en exceso, abuso de sustancias, también, bueno, cierto tipo de promiscuidad, y todo esto que los lleva a desprender mucha energía que estaría siendo consumida por estos seres, pues que hablamos específicamente de la raza de los reptiles, y que pues estos seres convertirán a los humanos en huéspedes de la esencia de la esencia reptil, y podrían estar actuando bajo esa influencia y bajo esas características. Por ello es que se da estos índices altos de criminalidad en estos seres pues influenciados o huéspedes de los reptiles. Y pues estos anfitriones y sus compañeros de viaje también operarían aquí en la Tierra, se dice, ¿no? Y pues eventualmente bajo mucha influencia se podrían convertir en una especie ya de marionetas, y que ya serían manejados al 100% o en un gran porcentaje por estos seres alienígenas, ¿no? Y ya no estarían actuando bajo conciencia humana, por lo que se cometen este tipo de actos, y al final, pues muchas veces en muchas entrevistas ni siquiera recuerdan que ellos lo hicieron, o culpan a alguien más o a otra personalidad múltiple, etcétera, ¿no? Se ha visto en muchos casos involucrados de estos criminales que muchos ni siquiera recuerdan lo que hicieron, o bueno, suele ser un argumento que se da en algunos de ellos, cuando por ejemplo a veces son influenciados o poseídos temporalmente. Ahora vamos a pasar un poco a hablar sobre estos casos de la famosa posesión. ¿Qué es esto de la posesión y qué entidades son las que poseen a un cuerpo para que realice actos que no están pues ya relacionados con su conciencia, o donde se nota claramente que no es la persona la que está actuando bajo ese cuerpo, ¿no? Mientras más disfuncional es una persona, o entre más fragmentada está la personalidad, o herido el niño interno, o fortalecido el ego inferior, es presa más fácil de una posesión psíquica o la inducción a realizar este tipo de actos, ¿no? Entonces, se dice que la posesión de los humanos es de dos tipos. Está la posesión psíquica consciente, que ocurre cuando se invocan a estas entidades o se acepta la colaboración con ellas, los famosos pactos, los famosos rituales, y que conscientemente están de acuerdo en trabajar para ellas, ¿no? Obteniendo a cambio de esto, pues, de este servicio, preventas como fama, reconocimiento, contratos, nuevos proyectos, dinero, oportunidades y ciertos beneficios personales. Tal es el caso de muchos pues famosos de la música o del arte, o millonarios deportistas, etcétera, ¿no? Y que pues estas entidades oscuras estarían permanentemente pues vigilándolos e influenciándolos
Y pues es el famoso dicho popular, hacer un pacto con el diablo, ¿no? Lo que dicen. Y pues son como una especie de contratos o acuerdos previos a la encarnación, ¿no? Para trabajar también con entidades de este tipo. Y tenemos también la posesión psíquica inconsciente, que sería otro tipo. Este, en cambio, ocurre cuando se produce una posesión temporal para propósitos de instigación al mal y ataque a otros, o para crear más caos y temor en la población, o conflictos familiares y de relaciones sociales. Y pues el agente que se presta para este trabajo sucio es generalmente un individuo que presenta algunas de estas cualidades que vamos a describir. Por ejemplo, es el líder de alguna organización o corporación de negocios, o una organización religiosa, mística, filosófica. Estos individuos pueden tener un historial relativamente limpio, pero el influirlos en su toma de decisiones, aun cuando solo sea mediante la telepatía o la posesión temporal, puede ayudar a la agenda de estos seres reptiles y de los seres oscuros para mantener cierto orden o ciertas cuestiones que a ellos les interesan, ¿no? También otro de estas víctimas de posesión temporal puede ser el materialista, que solo cree en la realidad de los 5 sentidos y que adora al dios dinero. El egoísta, que busca siempre el beneficio personal y pues que a toda costa busca ascender en jerarquía en su poder. El pragmático, maquiavélico, frío, calculador, centrado en el cerebro reptil. Un caso típico es el científico creador de la bomba atómica, por ejemplo, o de las bombas nucleares, y de armas biológicas y de destrucción masiva, ¿no? De los que llamamos proyectos devastadores, ¿no? Algunos de estos individuos no pertenecen a la categoría, a esta categoría, sino a la anterior, a veces de posesiones ya más fuertes o pactos. Pues también el individuo conflictivo de emociones incontroladas, inmanejables y químicas también puede ser susceptible de estas posesiones temporales. El ignorante de la vida espiritual, el cual puede ser experto o brillante profesional en el conocimiento terrenal, pero que no trabaja su parte espiritual. El tibio, temeroso de las consecuencias, no comprometido, también en una posición insegura, que no toma partido ni define su tipo de trabajo espiritual, también es susceptible de este tipo de posesión temporal. También el que se encuentra bajo influencia de alcohol y sustancias, frecuenta bares, prostíbulos, se entretiene con pornografía, es posible que también sea asediado por estas entidades. El individuo que es poseído por un miedo interior y rechazo por la sociedad, o sea, un desadaptado social, también. El apático, el perezoso, apegado a la televisión y a la información presentada gráficamente, adicto a los noticieros, y pues también es susceptible de ello. Estos individuos son usados inconscientemente como tontos útiles o robots controlados mentalmente y emocionalmente sin saberlo. Y en la mayoría de casos no reciben retribución alguna por sus servicios inconscientes a las fuerzas oscuras, sino que, por el contrario, se hunden aún más en su materialismo, sufrimiento y depresión, fragmentando más su psicología y prestándose como agentes o herramientas para estos ataques, ¿no? Si se les informa de la existencia de esta posesión, pues la rechazarán conscientemente y se atemorizarán de ella. Son totalmente personas ignorantes en el asunto, pero que a su vez pues podrían cometer actos en contra de otros sin ser muy conscientes de ello, actos pues delictivos o criminales.
debe tenerse en cuenta que no todas las posesiones de los humanos son de seres infernales o espirituales, ¿no? Algunas son producidas también por humanos desencarnados o de baja evolución espiritual que parasitan el campo áurico del humano encarnado, o realizan posesiones temporales para disfrutar de sensaciones como el alcohol, el cigarro, drogas, el sexo a las que fueron adictos en el plano terrenal, y que ahora requieren de un huésped físico. En sus moradas astrales, estos humanos desencarnados de baja frecuencia también son usados como seres por otros seres, pues para este tipo de actos, ¿no? O ataques. Son también manipulados desde ese plano. Y pues de igual forma, así también el agente de la luz es activado en su ADN por la conciencia superior y la interacción con los huestes celestiales. Se dice que también el caso puede existir una influencia también positiva, ¿no? Y en el caso de existir esta activación y despertar del código ADN en los humanos, orientados al autoservicio y a la ganancia personal, pues podrían estar también siendo dando de baja esta parte reptiliana, ¿no? Y esta parte inconsciente. Y pues una vez el individuo pierde su identidad original y sus cualidades pues negativas, se encienden mucho más y resaltan, ¿no? Es decir, poco a poco, bajo estas condiciones de posesión, se va transformando en otro ser, en un individuo frío, dominante, tiránico, calculador, despiadado, y es presa fácil de la manipulación reptiliana del tipo marioneta. Es el caso de ciertos dictadores políticos que fingen compasión porque reconocen públicamente el sufrimiento del pueblo, mas no toman acción para solucionar este sufrimiento, y pues que se rigen a esta agenda oscura reptiliana. Y pues muchas veces también los famosos o las celebridades son utilizadas en este punto en la política, ¿no? Para llevar a cabo la agenda, porque su carisma adquirido ante el público les da más credibilidad, y pues logran ganar ciertos elecciones o cuando se hacen actos democráticos. Estos famosos pues tienen también puntos vulnerables para la manipulación, porque tienen un ego alto, el deseo de ser el centro de atención, gozar de las luces de los focos, ser admirados y respetados, y cuidar celosamente su imagen pública. Es por eso que son también fáciles y susceptibles a la manipulación de estos seres. Y bueno, también vemos que hay cierta simbología que también aplican en cierta ritualística, que es lo que también trae a estos seres a manifestarse dentro de este plano físico. Y pues este tipo de ritos y todo esto pues contiene a veces cánticos, oraciones, música, meditaciones, invocación, convocación, y suelen contener, pues suelen traer este tipo de entidades que a veces realizan cierto tipo de favores y luego pues obviamente son cobrados también con favores humanos, ¿no? Con este tipo de actos que pueden estar cometiendo los seres humanos, o cobrados también con energía. Entonces, esta ritualística, pues, que utiliza simbología, que es visible desde la dimensión donde habitan estas entidades, pues lo realizan para poderlos traer hacia el plano físico. Y luego, pues, ya libres aquí en el plano físico, suelen perpetrar estos actos de manipulación al ser humano. Y pues los reptiles de cuarta dimensión
como habíamos mencionado, también son capaces de comunicarse inicialmente telepáticamente para empezar esta influencia en ciertos seres humanos vulnerables. Las famosas voces en la cabeza, ¿no? Que la psiquiatría los define como brotes psicóticos. Muchos de los famosos criminales dicen tener brotes psicóticos y ser ordenados para cometer sus actos delictivos por voces en su cabeza o por otro tipo de personalidades, o etcétera, ¿no? Por ello es que estas entidades empiezan su influencia desde ahí, ¿no? O incluso también en los sueños, como se dice que estas entidades también son capaces de manipular en el plano astral a los seres humanos, ¿no? Y pues con el propósito de promover comportamientos particulares. También está el tema de cuestiones relacionadas con la sexualidad, la agresión, el estrés físico, emocional y psicológico en los sueños. Estos seres inducirán sueños para que pues el ser humano tenga emociones muy negativas y empiece pues a actuar desde la manipulación. ¿Y cómo es que aparecen estos seres en el plano astral o en los sueños, ¿no? Y empiezan a materializarse y a camuflarse para obtener pues la mayor energía por parte del soñante. Lo más inquietante de este tipo de manipulación es que se perpetúa con todos los seres humanos. Pues estos seres reptiles, al tener una más alta capacidad psíquica, manipulan los sueños basándose pues en que la mayoría de humanos no son soñadores lúcidos o no pueden controlar o ser conscientes en el plano astral. Por lo tanto, pues estos reptiles se aprovechan de eso para inducir este tipo de escenarios al soñante, y pues pueden moldear e influenciar una experiencia terrorífica con fines tortuosos. Además, pueden disminuir aún más la poca lucidez del ser humano en este mundo onírico, ya que están familiarizados de cómo funciona la mente humana, y en los sueños también son capaces de inducir pues actos al subconsciente para que el ser humano después los efectúe y los ejecute en base a la agenda que ellos tienen, ¿no? Sin embargo, si es que el ser humano es capaz de ser consciente en los sueños o desarrollar también su visión psíquica o el tercer ojo, va a poder darse cuenta de esta manipulación y tratar de evitarla, ¿no? En este caso, por ejemplo, en los escenarios oníricos, el reptil puede aparecer ante el soñante como alguien de quien estaba enamorado en la escuela secundaria, o al mismo tiempo como alguna figura con la que tenga algún tipo de fantasía, ¿no? En el cual su líbido es acelerado artificialmente, y también es otro tipo de energía de la que ellos consumen, ¿no? La energía sexual. Y pues incluso dice que son capaces de manipular zonas erógenas y pues también endocrinas del ser humano para poder controlar ciertas hormonas y pues ir extrayendo la energía que ellos requieren del ser humano, ya sea energía sexual o energía producida por emociones negativas como el miedo. Y pues en esto se harían más susceptibles los humanos, pues también al no ser conscientes en este escenario onírico, en este plano astral. Hablando también de la manipulación ejercida por este tipo de entidades reptilianas en los sueños, la contactada Bárbara Bartolic dice: los reptiles saben todo sobre nosotros. Pueden manifestar una simulación creíble de una casa de tu infancia, por ejemplo, para establecer un cierto tono o estado de ánimo o sensación de familiaridad. Por ejemplo, pueden haber 2 o más humanos extra,
de pie en la casa de tu infancia, en este paisaje onírico con los sueños. Y estos humanos pues son en realidad reptiles que adoptan disfraces humanos o una especie de camuflaje, ¿no? Como se había dicho alguna vez en la entrevista con Patricia Castruccio, me recuerdo que hablaba de la tecnología reptil en donde se incluía el camuflaje. Y pues utilizarán estas personas o familiares en tu paisaje onírico para adormecerte y hacerte sentir seguro. Las imágenes de amigos, parientes pueden proyectarse también en estos sueños de la misma manera, para pues poder proyectar estos escenarios inexistentes y tenerte a su merced. Hay ciertas señales a las que hay que prestar atención en los sueños. Nos dice aquí, nos recomienda. A veces puedes saber que los humanos, estos humanos entre comillas, son reptiles, porque puede haber dos que se aproximan, que aproximadamente están del mismo tamaño y usan la misma ropa o ropa similar, en comparación con un líder, que puede ser un poco más alto y siempre parece estar de pie o frente a ti. Es lo que dice aquí. A menudo utilizan la clásica técnica de interrogatorio, donde se sentarán directamente frente al soñante o al abducido en una mesa y lo interrogarán sobre sus creencias. Lo propagarán con el credo, con su credo, pues, y a veces pueden aparecer también camuflados como imágenes de deidades religiosas, estos reptiles, y pues envueltos en túnicas o como seres de luz o como lo que quieras, podrían aparecer en los sueños, ¿no? Y así pues inducirte a que tú realices algún tipo de acción, ¿no? O hacerte pensar que te has comunicado con una deidad desde los sueños, ¿no? Como sucedía hace muchos años en Mesoamérica, cuando los chamanes, los sacerdotes de estas tribus se comunicaban con sus dioses, ¿no? Y a menudo había esta famosa serpiente emplumada, me acuerdo, en una tribu azteca, Quetzalcóatl, y que pues se puede haber tratado de uno de estos seres, ¿no? Que en el paisaje onírico astral se presentaba como un dios y ordenaba ciertas cosas al pueblo, ¿no? Y pues esta es la manipulación, ¿no? que se puede dar desde los sueños y que tenemos que poder reconocer, y que realmente pues todo esto es orquestado desde ahí, desde todos estos puntos, todos estos escenarios, este tipo de manipulación, para poder gestar a veces ciertos humanos con alto índice de criminalidad, que ya han perdido su esencia humana. Es lo que puede suceder y puede ser una causa también de estas mentes criminales y su relación con este tipo de razas que ya actuarían de esta forma pues con el humano, para poderlos influenciar y pues poder tener estos objetivos, estas agendas, y cumplir con todo ello, que pues justamente utilizando a los humanos. Bueno, es importante saber que estos comportamientos violentos y psicopáticos también pueden promoverse a través de la manipulación de paisajes oníricos astrales o los sueños. En adolescentes, por ejemplo, se puede mostrar imágenes de, no sé, violentas, e incluso se les puede hacer participar de escenarios violentos al soñante, ¿no? Para participar de estos actos. Y pues estos reptiles pueden utilizar la imagen de sus padres cuando niño, o de alguna figura a la que tengan odio, ¿no? De alguien que abusó de ellos físicamente, verbalmente, emocionalmente, y promover la violencia en el soñante. Y pues normalmente estos reptiles aplican sus represalias sobre ciertas personas más débiles. En cuanto a la violencia como respuesta condicionada, pues el hombre adulto a veces puede ser muy, muy influenciable
que es como una pequeña pólvora que se enciende. Y pues puede levantarse luego de un sueño de estos con mucha ira y con hambre de violencia, ¿no? Y en sus horas de vigilia tampoco será dejado en paz, ¿no? Ya que tendrá voces en su cabeza que lo instan a actuar y a hacer realidad las fantasías de sus sueños. Es como se realiza este tipo de manipulación, ¿no? Especialmente en estos humanos que están más vulnerables, pueden ser presa de ello, ¿no? Y como habíamos hablado anteriormente, pues los más vulnerables están justamente los que se encuentran en estado vibratorio bajo o de emociones negativas. Y pues bueno, esto es lo que podemos hablar el día de hoy acerca de esta influencia reptil sobre ciertos actos o ciertas mentes también criminales, ciertos actos que se cometen en contra del ser humano, y es la explicación que está dando estos tratados de ufología acerca de estas mentes criminales, cómo funcionan desde la influencia de los reptiles o de otras entidades también que pueden ser las influenciadoras de este comportamiento de algunos seres humanos que actúan desde ese lado, ¿no? Desde el cerebro reptil, y más que todo desde la influencia ya directa, más directa, hasta llegando a la famosa posesión. Y pues bueno, esto ha sido todo por el día de hoy en este programa Narraciones Extraordinarias. Les invito también a enviar sus historias al correo electrónico narracion.extra@gmail.com para que puedan ser narradas sus historias aquí en el programa. Un agradecimiento pues a los que hacen posible que este programa salga al aire en la radio única de Yantsatsa, y no se pierdan los reprises que van a estar en los podcasts en Spotify, iVoox y YouTube, que van a ser subidos posteriormente. Y pues bueno, eso es todo por el día de hoy y nos veremos en una próxima ocasión. Buenas noches.